Hello there, sean todos bienvenidos a Psicofrío. Un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Hoy vamos a hablar sobre el último podcast que es sobre desarrollo humano y epigenética. Va a tener una corta entrevista. Vamos a hacer unas preguntitas para contextualizarnos sobre nuestra opinión o perspectiva sobre el desarrollo humano. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo influyen los factores sociales, económicos y culturales en el desarrollo humano? Bueno, el ser humano es muy complejo y tenemos algo de epigenética, es que muchos de los factores, todo el factor mental influye en nuestro propio ser, en nuestra forma de interactuar con el mundo. Entonces, los factores sociales, económicos y culturales juegan un rol muy importante porque es la forma en que se acondiciona nuestro mundo, se acondiciona nuestro estilo de vida y se acondiciona la interacción con los demás. Así que cada uno de estos frentes tiene una influencia muy particular en el individuo y en las comunidades. Ten en cuenta pues, la coyuntura de cada región, de cada parte del país, afecta de forma diferente. Pero en general, los tres ejes son fundamentales para el crecimiento de la sociedad. Yo me uno a tus palabras. Yo creo que la gente no entiende que el bienestar y el desarrollo humano no se basa solamente en conseguir cosas materiales, en que tanto sueldo tengas, porque esa es una idea de bienestar muy capitalista, ¿no? Muy occidental. Pero realmente el desarrollo humano depende de otros factores como el buen vivir, el bienestar, la salud, no solamente la carencia de enfermedad, sino pues un proyecto de vida, etc. Entonces, cuando tenemos en cuenta que las personas no tienen un salario digno, cuando las condiciones sociales son violentas, cuando culturalmente no hay una forma, un espacio en el que la sociedad pueda reafirmar todo su conocimiento e interactuar con la sociedad de una forma sana, el desarrollo humano naturalmente se va a ver truncado. Me gustaría hacer un hincapié en este punto. Es que en el podcast hablamos de pedagogía colonial, lo cual creo que es fundamental mencionarlo nuevamente, porque es retomar los valores y tradiciones de nuestra tierra mucho antes de la colonización española. Nosotros éramos mucho antes una civilización, antes de que los españoles llegaran. Entonces, retomar eso es fundamental para la contextualización ideal de las problemáticas que vivimos en nuestro país. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué papel juega la educación y el entorno familiar en el desarrollo humano? Bueno, esa es una respuesta de dos partes, porque todo el centro de la interacción, del aprendizaje del ser humano nace en el primer tejido social, que es la familia. Ahí se inculcan los valores, las creencias, todo lo que forma nuestra personalidad y ser, se inculca en la familia y luego se reeduca a través de nuestras etapas de vida. Así que tanto la familia como la educación juegan un papel crucial en el desarrollo humano por su influencia en nuestra forma de percibir el mundo y cómo percibirnos a nosotros mismos. Entonces, si realmente queremos cambiar la estructura social, debemos empezar por la parte fundamental de la sociedad, que es la familia. Si lo miras desde el punto de vista de la teoría de capacidades, por ejemplo, de la que hablamos en nuestro podcast, que si no lo han escuchado les dejamos el link en la descripción, teniendo en cuenta el enfoque de capacidades, uno de los principales medios o herramientas para que el ser humano tenga desarrollo real son precisamente las habilidades que desarrolla en el ámbito familiar y en el ámbito académico. Entonces, cuando vemos el papel que juegan esos dos ámbitos en la vida, no solamente de las familias, sino de todos los seres humanos. Y no son ambientes óptimos, que era lo que hablábamos en el podcast. Lo más importante es pensar en que el desarrollo humano necesita un ambiente óptimo desde todos los puntos de vista, es algo holístico. Necesitas recursos, economía, educación, buena alimentación, buenas costumbres, hábitos de vida saludables, cultura, recreación, ocio, trabajo digno. O sea, son muchas aristas que se ven, pero las reales necesidades, las reales habilidades y herramientas que uno desarrolla para enfrentarse al mundo adulto, las desarrolla en esos dos entornos. O sea, juegan un papel importantísimo en el desarrollo humano porque son los principales lugares donde tú aprendes a vivir. ¿Qué es la vida? ¿Cómo la percibes? Es sistémico. Exactamente. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las personas en su proceso de desarrollo personal y profesional? Por lo menos en el contexto colombiano. Quizás uno de los mayores desafíos sea adaptarnos a las nuevas etapas que estamos enfrentando como humanidad, ¿no? Como lo mencionamos en el podcast, uno de los cambios sociales más grandes que estamos enfrentando es a nivel tecnológico y pues siendo una sociedad o país tercermundista, todos lo recibimos... Mal llamado. Mal llamado, sí. Todos lo recibimos quizás un poco tarde o la forma en que no deberíamos. Entonces, actualmente no existe una cultura ética del manejo de las nuevas tecnologías. Vemos que gran parte de los muchachos ya no usan
el teléfono o el internet como debería ser, para investigar, para ampliar el conocimiento, no para ver babosadas en redes sociales, cosas que no llenan y que están agrietando mucho más el conflicto social. Entonces, yo creo que es uno de los desafíos más grandes a nivel personal y profesional, es romper la barrera transgeneracional de lo que implica las nuevas etapas del ser humano, como la etapa social y digital. Me haces recordar ese concepto del que se habla mucho, que nosotros fuimos la generación de transición, la gente entre los 90 y no sé, el 2005, porque esa transición tecnológica en el contexto colombiano, quiero aclarar, porque, bueno, la tecnología a nosotros nos llega más tarde que al resto del mundo. Y querer hacer ese cambio social, pero enfrentarnos a algo que nadie nos preparó, nadie nos dijo que en menos de una década íbamos a pasar de tener un Nokia 1100 a tener celulares con internet. Y que corran juegos. Claro, eso es un desafío muy grande porque si la humanidad no se vuelve a focalizar en el desarrollo como especie, va a terminar como muchas sociedades occidentales inmersas en el materialismo y sin darse cuenta del daño que ocasionan constantemente, por ejemplo, al medio ambiente, al planeta, el consumismo, etc. Y pues es un punto muy crítico en el que estamos pasando porque es una etapa en la que el ser humano ya llegó a un límite en todos los sentidos, tanto ambiental como social. Bueno, para finalizar tenemos la última pregunta. ¿Qué tendencias o cambios futuros ves en ti en el campo del desarrollo humano y cómo podría afectar a las próximas generaciones? Uno de los factores importantes de mencionar en el desarrollo humano son los factores sociales, laborales, emocionales. Hoy en día están siendo fuente de debate que carecen bastante de libertades básicas, pero también yo veo que la misma tendencia de nuestra propia generación es cambiar esas condiciones sociales, esas condiciones laborales, para que en el futuro, cuando ya hagamos la transición total y las personas adecuadas lleguen a los puestos de poder, puedan tomar decisiones útiles basadas en lo humano, se logrará el cumplimiento de lo necesario para que todos puedan desarrollarse a sí mismos de forma eficaz. Yo creo que una tendencia muy marcada en nuestro contexto, nuestra generación otra vez se está interesando por el desarrollo humano, por la vida. De hecho, los últimos 5 años o 6 han sido de protestas, de cambios sociales muy significativos y creo que esa es la mayor tendencia o lo que más da esperanza, por ejemplo, en el contexto social de Colombia, y es que nuestra generación volvió, o bueno, empezó nuevamente a hacerse responsable de sus acciones, a vigilar al gobierno, a exigir sus derechos, a hacer cambios significativos, como que hay una tendencia en nuestra generación a eso y que da mucha esperanza además. Yo creo que así va a ser y se ven, como mencioné, las tendencias de nuestra propia generación. El futuro sostenible, las tecnologías verdes, las políticas sociales, una política pública que cumpla con las necesidades de la población. Esas son cosas que se están viendo, pero es un proceso muy lento. Es lento, sí, pero sería más rápido si todos estuviéramos unidos en el mismo cuento. Porque lo que lo hace lento es la falta de apoyo, la falta de difusión, la falta de conciencia, la falta de que esto se vuelva un tema de conversación entre amigos. Se ve la tendencia, pero hace falta que todos nos unamos más a eso, porque hace falta más apoyo. El pensamiento de especie. El pensamiento de especie. No olviden, chicos, que Estudiantes Unidos vencieron a Voldemort, el innombrable. Únanse. En la resistencia. La resistencia. Bueno, Chico Freedom, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, compartan este video con todos sus compañeros, sus amigos, sus familiares. Recuerden que la información y el conocimiento es de todos. No olviden suscribirse al canal y difundirlo con sus conocidos. Y pues si conocen algún psicólogo interesado en lo que hablamos, bien pueden escribirnos directamente al canal o en los comentarios los escuchamos. Y si tienen alguna inquietud sobre algún tema del que hablamos, también la pueden dejar en los comentarios, que seguramente la contestaremos en alguno de nuestros podcasts o nuestras entrevistas. Muchas gracias por vernos, escucharnos y compartir. Bye there.